Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 2 de julio del 2024 y ayer por fin empezó el juicio oral contra Keiko Fujimori y nosotros les hemos preparado una guía con las respuestas más importantes para que no se pierdan en este juicio que será larguísimo. La audiencia de ayer nos dejó algunas escenas para el recuerdo, como el fiscal José Domingo Pérez llegando con un chaleco antibalas, el ingreso de Mark Vito Villanela previa despedida apasionada con su actual pareja, un perro que se coló a ladrar y la revelación de que tanto Keiko como Mark ganan 14.000 soles mensuales cada uno, la primera como presidente de Fuerza Popular y el segundo como influencer. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Lo primero que hay que explicar es cuánto va a durar estas audiencias. La verdad es que no hay una fecha cierta, pero puede ser más de 3 años. Incluso el penalista César Azabache ha calculado que podrían ser 6 años como mínimo, tomando en consideración que esa es la misma sala que está viendo el caso de Ollantumala, que empezó hace 2 años. A partir de hoy que se retoman las audiencias, primero la fiscalía va a dar sus alegatos para justificar por qué Keiko y sus 45 coacusados deben ir a prisión. Luego, la procuraduría va a justificar el monto de la reparación civil que están pidiendo, de allí los abogados de Keiko y sus coacusados van a defenderse y después recién pasarán a interrogar a los testigos y evaluar cada una de las pruebas presentadas tanto de la fiscalía como del fujimorismo. Aproximadamente están programando 3 audiencias por semana, lo cual es bastante bueno para que avance rápido, pero aún así va a tomar mucho tiempo. Este es un proceso en el que solo el expediente judicial tiene 785 tomos de 500 hojas cada uno y hay más de 1000 testigos que van a declarar. Ahora, ¿por qué Keiko y sus coinvestigados se oponían ayer a que inicie el juicio oral? Nuevamente, vamos por partes. Todo proceso judicial contra una persona sospechosa de haber cometido algún delito tiene etapas. En resumen, para hacer sencillo esto, primero la fiscalía tiene que investigar, luego presenta una acusación y el Poder Judicial evalúa que todas las pruebas que han presentado estén en orden y también la acusación, y de ahí recién pasa a juicio oral, o sea, a estas audiencias públicas que a partir de ahora vamos a ver, en las que se analiza el fondo de la acusación. Lo que Keiko y sus coinvestigados querían era que no inicie el juicio oral, sino que continúen en la etapa en la que el Poder Judicial revisa las pruebas y todos los documentos que ha presentado la Fiscalía. ¿Cuáles eran los argumentos para pedir eso? La abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, pidió que el juicio no se inicie porque hay un laberinto procesal. Ella acusa que se han metido documentos al expediente que ya habían sido eliminados o corregidos. Además, dice que el fiscal no ha indicado cuál es la utilidad de cada una de las pruebas que ha incorporado y además dice que han presentado pruebas fuera de plazo. O sea, acusa al Poder Judicial de no haber hecho una correcta revisión de la acusación que presentó la Fiscalía. Los abogados de otros investigados pedían lo mismo y hacían especial hincapié en todas las correcciones a la acusación que tuvo que hacer el fiscal José Domingo Pérez y que varias de las subsanaciones a los documentos se hicieron de forma verbal y no por escrito. El problema, según la abogada de Keiko, es que todas estas irregularidades van a terminar a hacer que el proceso sea anulado y vuelva a comenzar. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los hechos más importantes del caso Cócteles, como se le conoce a este caso? La fiscalía le imputa a Keiko Fujimori que ella habría recibido unos 17 millones que vendrían de aportes entre irregulares e ilegales y los metió a las campañas del 2011 y del 2016, maquillando la contabilidad del partido, pitufeando y lavando dinero. Aunque para hablar de este caso podemos remontarnos al 2014-2015, en el que están los primeros hallazgos, la investigación como tal formalmente empezó en el 2017, cuando el equipo especial del caso Lavajato asumió la hipótesis de que las entradas a los cócteles de campaña del fujimorismo fueron en realidad una fachada para inyectar aportes no registrados ante la OMPE. Otra forma de meter el dinero en sus cuentas bancarias fue el pitufeo, o sea, pequeños aportes realizados por diferentes personas por montos que no llamaran la atención. El origen de estos 17 millones de dólares que entraron a la campaña del fujimorismo de forma irregular fueron varias. Primero, Odebrecht le entregó $1.200.000 en la campaña del 2011. Credit Corp le dio $3.600.000. El empresario Juan Rasmus y sus familiares le dieron $7.600.000. La Confiep aportó otros 2 millones y la empresa de Mark Vito Villanela,
MVV Bienes Raíces habría lavado 2 millones adicionales. Los que nos ven en pantalla pueden ver este cuadro elaborado por el periodista Víctor Reyes del Comercio, en el que notarán todos los montos de dinero lavados según la fiscalía. Aún así, la abogada de Keiko niega que ellos hayan recibido los aportes de Odebrecht y dice que los fondos que entraron de empresarios nacionales fueron de origen lícito, por lo que no habría lavado de dinero, pero como les he contado en los días anteriores, lo que la fiscalía sospecha es que estas fueron operaciones complejas, estructuradas y hechas para eludir todo el sistema de lavado de activos, lo cual ya las hace sospechosas. Cuarta pregunta. ¿Qué se le imputa a Keiko? A ella le imputan los delitos de organización criminal, lavado de activos, que son los dos principales, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Por eso, el fiscal pide 30 años y 10 meses de condena contra ella y 15 años y medio de inhabilitación de la función pública. Y la Procuraduría les pide una reparación civil de 151 millones de soles. Quinta, ¿quiénes son los investigados más importantes de este caso? Ya sabemos que son 46. Una de ellas es Keiko, además está su ex esposo Mark Vito Villanella, los ex dirigentes de Fuerza Popular José Klimper, Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Hertz, está Vicente Silva Checa, así como también el propio partido y la empresa MVV Bienes Raíces SAC. Ahora, ayer el Poder Judicial catalogó como reos contumaces a los acusados Luis Barbosa Dávila, Juan Luna Frisancho, Ítalo Pachas Quiñones y Leisa Keiko Sasaki, por no haber concurrido al inicio de este juicio. Y también dispuso que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público realice una evaluación médica a los acusados Luis Alberto Mejía Leca, Vicente Silva Checa y Efraín Goldenberg Schreiber antes de emitir una resolución respecto a si se establece el juicio en su contra o no. Sexta, y quizás la de la teoría de la conspiración. ¿Por qué justo se inicia el juicio contra Keiko cuando su padre, el ex dictador Alberto Fujimori, anuncia que quiere retornar a trabajar por el país? Pero esto es exactamente al revés. La fecha del inicio del juicio oral ya se tenía programada hace meses. Es más, la investigación del fiscal José Domingo Pérez se cerró en marzo del 2021 durante la campaña electoral, que es algo que muchos fujimoristas han reclamado. Y desde entonces lo que ha hecho el Poder Judicial fue el control de acusación, o sea, revisar que la acusación y las pruebas estén en orden. Ha sido Alberto Fujimori el que ha decidido hacer su anuncio cuando ya se sabía que estaba por empezar el juicio oral contra su hija. Y la última, ¿por qué José Domingo Pérez fue a la audiencia con un chaleco antibalas? Porque si bien él recibe constantemente amenazas, insultos de grupos como La Resistencia que realizan protestas en contra de él, el viernes de la semana pasada, el 28 de junio, el chofer que tiene asignado recibió una amenaza bien clara cuando estaba en el centro de Lima. Una persona se le acercó a la ventanilla de su camioneta y le gritó: "Tu jefe ya va a caer, ese terruco de M". Y se supone que hay medidas cautelares para proteger la vida de este fiscal, ¿eh? Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Muy exitoso blog, La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. Alguien que tiene su página web por ahí, ¿no? Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 2 de julio de 2024 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Primera noticia: ordenan reponer a Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial se enfrentó al Congreso y ordenó la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez como miembros titulares de la Junta, algo que se debía cumplir desde ayer. Además, la sala que ha tomado esta decisión, que es la primera sala constitucional de la Corte de Lima, declaró inaplicable la resolución que los había inhabilitado por 10 años de la función pública. ¿Por qué han tomado esta decisión? Por todas las irregularidades de las que nosotros les hemos hablado desde el inicio del proceso. Porque lo sancionaron sin que en ningún sitio se diga qué cosa es una falta grave y cómo se castiga, porque los 10 años de inhabilitación no eran proporcionales y porque los congresistas José Luna y José Gerí no debieron votar en el Pleno del Congreso, pues ellos forman parte de la comisión permanente donde se vio primero la propuesta para sancionar a Tello y Vázquez. Y el reglamento del Congreso y la Constitución son bien claros en señalar que los miembros de la comisión permanente no pueden votar en el Pleno en este tipo de casos. El Poder Judicial también le ha ordenado al Congreso que se abstenga de incurrir en las mismas infracciones a los derechos fundamentales de los otros magistrados de la Junta: Antonio de Laza, Imelda Tumielán, María Zavala y Guillermo Torberri. Con esta decisión,
Tello y Vázquez deberían ser repuestos de inmediato, aunque esta historia no está cerrada porque aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie por la demanda competencial que había presentado el Congreso contra el Poder Judicial. Y como ya sabemos que el Tribunal Constitucional le suele dar la razón al Congreso, lo más probable es que veamos prontamente a Tello y a Vázquez inhabilitados. La segunda, suboficial de la policía fue víctima de doble abuso. El domingo, un reportaje de Cuarto Poder reveló un testimonio escalofriante que revela lo podrido que estaba una parte de la institución policial. En enero del año pasado, un suboficial denunció haber sido ultrajado en manada por 10 de sus propios compañeros del Departamento de Rescate 1 de la División de Escuadrón de Emergencias que está ubicada en La Victoria, y lo hicieron bajo la excusa de que estaban siguiendo una tradición policial. El testimonio es bastante fuerte. Creo que no necesitan todos entrar en todos los detalles, pero una cosa que era especialmente cruel es que incluso lo grabaron con un teléfono celular. El suboficial intentó hacer la denuncia de la agresión ante sus superiores, pero ellos, en vez de apoyarlo, en vez de protegerlo, en vez de sancionar a los malos elementos, le recomendaron que no tome acciones legales porque sería un escándalo para la institución. Como no le hacían caso, el suboficial que fue víctima de estos abusos grabó a uno de sus superiores diciéndole que mejor debe recibir 4.000 soles de los agresores para que no denuncie el hecho. Felizmente la víctima se armó de valor y acudió a la comisaría de La Victoria para obtener justicia. Por lo pronto, la fiscalía ha identificado a los policías que habrían participado en esta agresión sexual. Sin embargo, solo 2 de ellos tendrían prisión preventiva, mientras que el resto sigue trabajando en la policía. La tercera, ministro Santibáñez fue abogado de un prófugo de la justicia. El viernes, Canal N reveló un dato más sobre el pasado y el presente del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Resulta que en julio de 2021, en su calidad de abogado, Santibáñez defendió al hasta ahora prófugo de la justicia, Edwin Ortiz, quien había sido señalado por la fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Piaras de Guacariz, quienes operaron entre los años 2016 y 2020 en Cajamarca. Según la fiscalía, Edwin Ortiz se dedicaba a cobrar cupos a internos del penal para meter droga, meter visitas excepcionales y también para alquilarles celulares. Actualmente Ortiz sigue como prófugo, pero no aparece en el programa de recompensas de la policía, a pesar de que tiene un mandato de detención preventiva por 36 meses y una orden de captura vigente. El hermano de Ortiz, Jorge Ortiz Marreros, también fue cliente de Santibáñez y actualmente tiene una investigación por estar vinculado a la organización criminal Los Guayquis en la Sombra. Pese a eso, Jorge Ortiz Marreros aún trabaja como analista en prevención de conflictos sociales del Ministerio del Interior. Los Ortiz son personas cercanas a Noriel Chingay, un personaje que cobró protagonismo por su nombramiento como prefecto de Cajamarca y su cercanía a Nicanor Boluarte. ¿Y qué ha dicho el ministro Santibáñez? Pues ese mismo viernes brindó sus descargos utilizando las cuentas del Ministerio del Interior para decir que Ortiz tiene estabilidad laboral porque tiene un contrato CAS permanente y no se pueden vulnerar sus derechos por una investigación fiscal. La cuarta, Magali perdió otro juicio, esta vez contra Jefferson Farfán. Normalmente en este programa no hablamos de noticias de la farándula, pero nos ha llamado bastante la atención que la conductora de ATV, Magali Medina, quiera subirse al coche de los periodistas a los que sí les afectan sus derechos. Ayer se conoció que Magali fue encontrada culpable por el delito de violación a la intimidad del exfutbolista Jefferson Farfán. Magali recibió en primera instancia una condena de 2 años, pero esta sentencia se ha convertido en un nuevo fallo que le ordena una prestación de 138 jornadas de servicios de la comunidad y un pago de $500,000 de soles por parte de Magali y su productor Patrick Llamo a Farfán. En una entrevista que le dio a Infobae, Magali dijo que esto era una violación a sus derechos como periodista y a la libertad de expresión. Bueno, pues este es el problema cuando creen que la libertad de expresión lo aguanta todo y no está determinado por el interés público, ¿no? Aunque un futbolista sea una figura pública, igual pues tiene derecho a su intimidad. ¿Cuánta diferencia hay entre este caso y otros en los cuales hay realmente un abuso de poder y un intento de censura contra periodistas, como la persecución que ha emprendido el presidente del Congreso, Alejandro Soto, contra el periodista de Cuarto Poder, José Miguel Hidalgo, quien sí cubrió un caso de interés público, como lo es un presunto nepotismo en las contrataciones del Estado, y sobre todo porque Hidalgo sí respetó la intimidad del señor Soto al mostrar solo lo que era indispensable. Y la última, Latina suspende su noticiero central. Hay crisis en la televisión. Anoche no salió al aire el noticiero más importante de Canal 2, el de las 11 de la noche, tal como ya se les había anunciado a los trabajadores. La semana pasada fue muy dura para varios de ellos en Latina, porque a algunos no les renovaron sus contratos, a otros les ofrecieron mutuo disenso y han desvinculado de esa forma a conductores como Martín Rippel, a reporteros del área de prensa, del digital, a choferes, trabajadores de distintas áreas,
a gente que estaba afiliada al sindicato, gente que no estaba afiliada al sindicato. Varios de ellos son colegas a los que yo aprecio mucho porque hace unos años yo trabajé allí. Prefiero no mencionar los nombres de los despedidos porque cuando uno se enfrenta a esta horrible situación, creo que lo último que uno quiere es que se manosee su nombre. Desde aquí solamente quiero decirles que siempre será una mala noticia que tantos periodistas pierdan su empleo, no solamente porque se pierde su voz, sino también porque eso significa que este oficio, que es tan lindo y tan intenso, se precariza cada vez más. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la humedad en Lima, aquí en La Encerrona, con Jonathan Castro y Romina Badoino. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy vamos a hablar de la humedad de Lima. Porque a diferencia de otras ciudades de América Latina, Lima es particularmente húmeda, con promedios que pueden alcanzar incluso al 100% de humedad relativa. ¿A qué se debe este fenómeno climático y por qué se acentúa en invierno? Por eso conversé con Juan Carlos Suerio, especialista de Oceana Perú. Juan Carlos, ¿por qué en el invierno limeño no llueve, pero sí se llena el cielo de neblina? ¿Qué tiene que ver la corriente del Humboldt en todo esto? En buena parte de la costa peruana o no llueve o las lluvias son muy escasas. Eso se debe fundamentalmente porque nuestro mar es frío. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en las condiciones normales los aires que están más arriba son más fríos. Entonces, cuando una parcela de aire cerca a la tierra o al mar está caliente o cálida, sube, asciende hasta varios miles de metros, en donde se enfría, condensa y eventualmente ocurren lluvias intensas. Sin embargo, como nuestro mar es frío, las parcelas de aire, el mar transfiere, por decirlo así, esa temperatura a esa parcela de aire. Al momento de ascender tiene un techo entre 700 o 1000 metros. Arriba de eso, el aire que está más arriba está más caliente. Por eso se llama una inversión térmica. Lo que se esperaría, como en las situaciones normales que comentamos, es que mientras más alto el aire, más frío. ¿Qué ocasiona esta inversión térmica en el cielo limeño? ¿Por qué se forman esos colchones de nubes? En esta situación en donde el aire caliente está más arriba, estanca y por eso se genera ese colchón de nubes muy bajas que es típico de Lima, sobre todo en los inviernos. Ese aire, donde ha generado esas nubes bajas, opacas, uniformes que se ven desde Lima, están cargadas de humedad, pero no logran pasar el proceso de ascender lo suficiente para que generen agua, se junten en gotas de agua y eventualmente llueva, sino que ese aire queda impregnado de humedad sin posibilidad de condensarse y generar una lluvia. A lo más lo que genera son garúas, ¿no? Lloviznas muy pequeñas o aire cargado de humedad. Por eso es que la humedad relativa en Lima con frecuencia está por encima del 90%. Hay que agregar también que la topografía de Lima, con sus valles y colinas, crea una serie de microclimas que pueden afectar la humedad local. Las zonas costeras son más húmedas por la proximidad que tienen con el mar, mientras que las más lejanas, entre 700 a 800 metros sobre el nivel del mar, pueden estar sumergidas en una nube permanente durante semanas. Por eso, seguro eso han visto, en las lomas, en las partes altas de Lima, donde se acumula la humedad que es arrastrada por el viento. Gracias a Juan Carlos Suerio de Oceana. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratéalo. Nosotros te lo regalamos. Pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin,
Puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Y hoy es martes musical y nos escriben: hola amigos de La Encerrona, soy el cantante y compositor Lobo Gris y quiero presentarles mi nuevo sencillo en colaboración con Nick Aparcana. Se llama Canción para dos optimistas y es un tema que habla sobre esos momentos en que nos sentimos presionados a más no poder por un sistema que no hace nada, realmente nada por nosotros. Esta canción nos recuerda que no estamos solos y que en comunidad y amistad podemos superar estos momentos duros. Esta debe ser la canción más dura que he escrito alguna vez, sobre todo a nivel personal, y espero que la escuchen para poder conectar con ella. La encuentran en Spotify y YouTube como Lobo Gris. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online por WhatsApp. Estamos en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Esto es todo por hoy. Esto fue Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta la próxima. Olvidado y apartado de sus vidas.